Agradezco la invitación que se me ha hecho. No voy a ponerme de pie porque estoy un poco convaleciente todavía, pero la invitación que me ha hecho Irwi, además David acá tantas veces me ha pedido que venga a la carrera suya, y si no venía ahora me iba a reñir, entonces estaba obligado ya a venir. Me comentó Irwi que están haciendo su malla curricular en vistas a que ya han adquirido la acreditación. Pero déjenme advertirles lo siguiente. Generalmente quienes dan la acreditación en nuestro país es el CV, que a su vez responde al sistema académico anglosajón, el cual está en desmoronamiento vertical a nivel mundial. Solo por ponerles este ejemplo, el índice STEM, que es el índice de mayores graduaciones con calidad educativa a nivel mundial en las áreas de STEM, se llama, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics. El primer lugar está China, y el segundo lugar es India. El tercer lugar es Indonesia y el cuarto lugar es Irán. ¿Qué les parece? O sea, a nivel de las ciencias duras, quienes tienen la potestad hoy en día de mejor calidad profesional educativa son países que no son ni europeos ni Estados Unidos. Y nuestro CV recibe acreditaciones del sistema norteamericano y europeo. Entonces ahí como que el propio CV estaría totalmente desactualizado a nivel mundial, porque si quisiera acreditaciones actualizadas, debería recurrir a otro tipo de índices, porque quienes ponen las acreditaciones ponen los criterios pedagógicos y académicos que son la infraestructura, o para decirlo en términos computacionales, son el software que ustedes van a recibir, y que en un mundo que, como dijo Pablo, ya no es unipolar, ahorita es inminentemente multipolar, y por eso estamos viendo esta debacle geopolítica a nivel global, tienen que responder a las nuevas realidades. Y en esas nuevas realidades el ámbito pedagógico, si no se actualiza de modo descolonizado, es decir, seguir dependiendo de prerrogativas académicas y pedagógicas de los sistemas que responden al mundo unipolar, vamos a perder en lo que se denomina la competencia internacional. Por ejemplo, carreras de pedagogía o ciencias de la educación. ¿Se han puesto a pensar lo inevitablemente urgente que es que ustedes estudien neurociencias, epigenética, y que a su vez tengan ustedes prioridad en tener por lo menos una carrera de geopolítica? Porque del diagnóstico que hacemos del mundo depende las alternativas y las posibilidades que se nos ofrecen, no solamente como país, sino como proyecto de nación. Entonces, esta charla va a ser un poco metodológica, en el sentido de que, como todo está en crisis, y la crisis misma ha entrado en crisis, porque como la naturaleza y los seres humanos somos finitos, no podemos estar todo el tiempo en crisis. Así como un cuerpo no puede estar todo el tiempo enfermo. Tiene que haber un momento en el cual la curación, aunque relativa, tiene que parar el momento crítico de la enfermedad. Pero si estamos continuamente en crisis y todos los remedios que tenemos a mano no resuelven nada, entonces quiere decir que la crisis ha entrado en crisis. Y en el ámbito de las ciencias, esto quiere decir que si las ciencias hegemónicas, que es la que nos ha
le voy a poner así, deformado hasta el día de hoy, a tal grado de hacer despreciar lo nuestro. Si esas ciencias no son capaces de dar razón de la crisis civilizatoria, esas ciencias no sirven de nada. Si la ciencia no es capaz de decirme a mí, con todos los problemas existenciales que tengo, la razón por la cual yo sufro eso, en vano estoy aprendiendo ese tipo de ciencia. Porque ciencia es conocimiento. Y solo si tengo conocimiento verdadero, puedo remediar mi situación existencial. Pero si esa ciencia me habla de cualquier cosa menos de mis problemas, que nunca son individuales, entonces esa ciencia está en crisis. Y a eso llamamos crisis de racionalidad. Es decir, cuando el ejercicio mismo de la razón no está a la altura de la crisis que ese mismo ejercicio de razón lo ha originado. Todos ustedes conocen a Einstein. En la época de Einstein, él se peleó con los cuánticos, con los fundadores de la física cuántica, la década de los 20 del siglo pasado, Heisenberg, Max Planck, Niels Bohr, etc. Y él tenía una frase lapidaria que hoy en día cobra actualidad. No se puede remediar un problema con el mismo conocimiento que ha creado ese problema. Entonces, si seguimos nosotros empecinados en aprender el conocimiento de aquellos que ahorita están en crisis y no pueden dar razón de su crisis porque su conocimiento no había sido tan verdadero, ni tan universal, ni tan racional, es más, han producido una economía que está destruyendo al planeta, entonces nunca vamos a poder salir de los problemas a los cuales nos ha conducido ese tipo de ejercicio de la razón. Y en el ámbito pedagógico es grave esto. Por ejemplo, de ustedes no me imagino y tampoco creo que alguno de ustedes quiera ser político. Pero sin embargo, los políticos deciden hasta el futuro de ustedes. ¿Y quiénes forman a los políticos? Los maestros y los profesores. Entonces, ¿qué tipo de formación les dan para que después estos, cuando estén en el poder, formulan leyes incluso en contra de la propia educación? Lo que decía Pablo, en Argentina están cerrando las universidades públicas. ¿Y eso por qué? Porque lo grave ahorita es lo siguiente. La famosa Agenda 2030, que nuestros gobiernos implementan de modo ingenuo, porque las grandes fundaciones y los programas internacionales tienen harto dinero para financiar sus programas. Cuando gobiernos como los nuestros no tienen clara y definida una política de Estado, y como tienen que hacer gestión, tienen que mostrar obras, las fundaciones y los organismos internacionales meten de contrabando sus programas con plata en mano para que lo ejecuten nuestros gobiernos como si fuese eso gestión gubernamental. Entonces, cuando un gobierno no tiene claro el horizonte político, lo único que hace es someterse a los dictámenes de los organismos internacionales. Y hoy día eso está siendo demostrado, pero de modo grotesco, cuando las propias organizaciones que ellos han creado, cuando se van en contra de ellos, hasta los quieren sancionar, como la decisión que ha tomado el ICC, la International Court of Crime, la Corte Penal Internacional, contra el ministro de Defensa Gallant y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
Estados Unidos ha pegado el grito al cielo y ha amenazado con procesar a todos los jueces que han tomado esa decisión. Es decir, estamos en un mundo tan hipócrita que ellos generan organismos que llaman monstruos a quienes les conviene y tapan las monstruosidades que ellos siempre han hecho a nombre del derecho internacional. Estamos viendo, por ejemplo, ese genocidio que está sucediendo en Gaza, que hasta ha movilizado a la población estudiantil en las mejores universidades en Estados Unidos, los que se denominan las Ivy Leagues. Estamos hablando ahí de Harvard, de Columbia University, de la New York University, de Stanford, de Yale, etc. Y eso en Estados Unidos es grave. Ustedes no conocen eso, yo puedo un poco mencionar al respecto. Pero Estados Unidos es un estado policíaco. La hoja de vida allá es compartida por todas las instituciones públicas, privadas, estatales. De tal modo que si en algún trabajo a ti te han despedido, eso está en conocimiento de todos aquellos que son, digamos, receptores de contratación. Y si tienes un puntito rojo en tu currículum, nadie te va a contratar. Por ejemplo, han detenido a la directora de carrera de filosofía de Columbia University. Esa señora ahorita no va a tener trabajo, porque quienes controlan el sistema académico en Estados Unidos es lo que se llaman el poder financiero sionista anglosajón. Aquí uno puede hasta mandarlo al tacho al decano o al jefe de carrera, no le pasa nada, después puede tener trabajo en otro lado. Estados Unidos es imposible. Ahí estás crucificado si es que alguien ha escrito algo en contra tuya en tu hoja de vida. Entonces imagínense el riesgo que corren estudiantes que se están movilizando y que están fichados ya. O sea, por eso les digo, o sea, el famoso mundo libre es tan hipócrita que llama dictadores, autoritarios a estados, pueblos y naciones que no están en su rango de protegidos. Pero ellos camuflan todas sus actividades a nombre del derecho internacional, de la libertad de expresión, de los derechos humanos, cuando violan constantemente todo eso. Eso lo hemos visto en el golpe de Estado acá, el 2019. Entonces, geopolíticamente hablando, y se ha puesto de moda eso, porque el mundo ya no es el mismo del siglo XX, estamos en otro tipo de mundo, que para colmo no está definido todavía, al cual yo le llamo el desorden tripolar, sin fisonomía definida y con presencia distópica. O sea, todo lo que nosotros concebimos como apocalipsis está por suceder. Estamos a un pelo de una conflagración nuclear. En el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tienen un famoso, se llama el reloj del fin del mundo. Y siempre lo ponen en movimiento para medir el grado de peligrosidad al cual nos acercamos cuando existen conflictos globales. Lo han hecho poner en funcionamiento y estamos a 5 minutos de la medianoche, que significa que estamos demasiado cerca al fin del mundo. Entonces, todo eso implica que si uno ahorita no tiene una panorámica geopolítica en la cual pueda tasar qué tipo de mundo tenemos enfrente para tasar nuestras verdaderas condiciones de posibilidad de ingreso soberano al nuevo tablero geopolítico, si no hacemos eso, si no tasamos, después del diagnóstico que tengamos como nación, vamos a quedar subsumidos y tragados por la nueva configuración global. Es decir, vamos a quedar otra vez, por lo menos por un siglo,
en carácter servil y dependiente de las decisiones de otros, que se tomen a costa nuestra. Ahora imagínense qué está pasando ahorita, a nivel regional primero. El golpe que han hecho en Perú al presidente Castillo, que es un golpe híbrido, mediático, jurídico y parlamentario, es un golpe que nos han dado a nosotros. Porque en Perú han descubierto también litio, acompañado de uranio en la frontera peruano-boliviana en la provincia de Puno. Entonces, como había un gobierno de izquierda, entre comillas, porque esas denominaciones ya no sirven en la actualidad, les diré. Ahorita la pelea es distinta. Después podemos hablar al respecto. Como había todavía el gobierno de Fernández en Argentina. El triángulo del litio tenía la consolidación de soberanía relativa entre Argentina y Bolivia, porque Chile básicamente ya ha rifado sus reservas de litio al poder, a la geoeconomía del dólar, así le vamos a llamar. ¿Qué hace Estados Unidos para romper el triángulo del litio? Cuando se descubren las minas de litio en Perú, ya no es un triángulo, es una especie de cuadrado imperfecto. Entonces, ¿qué se hace financieramente con un recurso cuando se lo utiliza de modo estratégico, para bien o para mal? Imagínense cómo nos hundieron a nosotros en la Segunda Guerra Mundial cuando les regalamos a Estados Unidos toda nuestra producción de estaño. O sea, ellos prácticamente fueron receptores de la imposición a nuestro país para que le vendamos exclusivamente todo nuestro estaño a precio de gallina muerta a Estados Unidos. Después, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Para producir la implosión del gobierno de la UDP, estamos hablando ya del 80, 81, 82, etcétera, utilizó sus reservas de estaño para hacer caer el precio del estaño y hundir a toda nuestra producción minera. Ese es el arma que ellos están utilizando y van a utilizar si es que logran controlar al gobierno peruano, lo cual están haciendo. Por eso han permitido, hasta el propio Congreso peruano, que ingresen como 8,000 Marines, o sea, soldados con rango de instructores en el Perú. Entonces están potenciando a su ejército y a su policía para frenar cualquier tipo de levantamiento popular. Con el añadido siguiente: en Perú se está generando una bolivianofobia desde ámbitos incluso parlamentarios. Hay senadores que se han expresado de modo explícito para culpar a Bolivia de la insurgencia y los levantamientos populares en todas las provincias del sur, y nos culpan a nosotros de que el sur quiera dividirse del Perú para venirse a Bolivia. Y los periódicos más influyentes en el Perú y parlamentarios del Perú están pidiendo hacerle la guerra a Bolivia y como premio robar nuestro litio. Y nuestro gobierno no ha dicho nada. Nuestra Cancillería no ha dicho nada. Nuestro Ministerio de Defensa ni siquiera ha pedido explicaciones o llamado nuestro gobierno al embajador peruano para que aclare ese tipo de rumores que están empezando a correr. Porque ahorita el litio es fundamental por lo siguiente: todas las monedas que se consideran monedas fiat, o sea, las monedas de papel, están perdiendo valor a nivel mundial. Por eso los chinos, los rusos están comprando oro, todo el oro que puedan, porque de algún modo tiene que tener credibilidad su sistema financiero. Estados Unidos ya no tiene el petróleo del Medio Oriente. ¿Qué le queda? Un recurso estratégico como el litio. Aquí, ¿cuántas veces hemos dicho?
Bolivia debería sostener su moneda en torno al litio, porque ahorita está habiendo la guerra de los commodities, es decir, la guerra de los recursos estratégicos. Si no tenemos oro y no tenemos plata, tenemos litio. Y con el litio, con un manejo estratégico, podemos sostener una moneda para que ésta no se devalúe de tal modo de que nuestra economía se vaya al piso. Entonces, en ese panorama, Sudamérica está en disputa. Y eso lo ha mostrado muy bien la comandante en jefe del Comando Sur, Laura Richardson, cuando ella ha dicho de modo explícito: a nosotros de Sudamérica solo nos interesan sus recursos. O sea, no les interesa nosotros. Nosotros para ellos somos dispensables. En la Agenda 2030, que nuestros gobiernos adoptan de modo ingenuo, que tiene 3 paradigmas que están siendo diseminados en las universidades como si fuesen la gran solución de todo, son el paradigma postindustrial, el transhumanismo y la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las preguntas que ustedes hacían, ¿no?, acerca de las tecnologías. Frente a la inteligencia artificial, fíjense lo paradójico, ¿no? Nos va a suceder lo mismo que le sucedió a Dios con los ateos. Vamos a tener nosotros que justificar nuestra presencia ante las máquinas. Porque con la inteligencia artificial, un montón de carreras, un montón de profesiones van a desaparecer. Así de simple. En primer lugar, la docencia va a desaparecer. ¿Por qué? Porque básicamente la docencia, con todas las tecnologías de información y educación y transmisión pedagógica, prácticamente hacen prescindible la presencia de un docente. Es más, nadie dice, todos dicen, no, sí, las tecnologías son malas, etcétera, pero nadie dice que la inteligencia humana está siendo seriamente afectada por el celular. Ustedes con el celular hacen su tarea, no, simplemente hacen copy-paste. Los ingenieros de hoy en día ya no saben sumar y restar porque todo lo hace el celular. Los geólogos ya no saben ni trazar distancias porque tienen softwares que lo hacen eso. Es decir, no hacen funcionar su cabeza. Y después se quejan de que están perdiendo trabajo. Es decir, cuanto menos nosotros estamos haciendo trabajar a nuestras cabezas, más se va a imponer la inteligencia artificial. Y esto supone que, por ejemplo, y esto es clave en las ciencias de la educación, toda idea pedagógica descansa sobre una idea del hombre, es decir, sobre una antropología. Si un pedagogo no tiene claro qué idea de ser humano es la que quiere producir, porque la educación es una producción de subjetividad, si no tiene claro, en vano está haciendo pedagogía. Porque si no tienen claro qué tipo de ser humano es el que queremos construir y crear, entonces en vano estamos haciendo pedagogía, porque simplemente estaríamos haciendo transmisión de información. Es decir, relación sujeto-objeto. Es decir, tomar al estudiante como tabula rasa e imprimirle todo el conocimiento que nosotros le damos de modo unilateral. Por eso los estudiantes tienen poca capacidad de recepción crítica. Porque todos nosotros nos hemos formado en un paradigma en el cual nunca se nos ha enseñado a cuestionar la educación que recibimos. Simplemente a aceptarla. Imagínense, hasta los neoliberales se dan cuenta de eso, o los que ahora se dan chicotazos en la espalda, ¿no?, como el famoso Alvin Toffler, que escribió La Cuarta, La Quinta Ola, esos libros. Él mismo dice, una revolución pedagógica ahorita va a consistir en lo siguiente, dice, solo van a sobrevivir, imagínense, están utilizando esos términos,
En la competencia mundial solo van a sobrevivir aquellos que sepan reaprender. ¿Y qué significa? Los que primero sepan desaprender lo que han aprendido para reaprender de nuevo todo. Greg Braden es un físico cuántico que les pone en evidencia en una universidad de Barcelona a todo el staff de docentes y estudiantes de las ciencias duras, todo lo que está haciendo la revolución en la mecánica cuántica. Y les dice así de plano, ¿no? La física tal como la entendemos hoy en día ya no sirve, porque todas las leyes físicas newtonianas en el ámbito subatómico no tienen sentido. Por ejemplo, en el ámbito subatómico no existe la linealidad pasado, presente, futuro. En el ámbito subatómico el observador interfiere sobre el observado. En el ámbito atómico, cuando el observador no ve la partícula no es partícula, es onda. Y solo cuando se lo observa, la onda se convierte en partícula. Es decir, la multilocación en el ámbito subatómico es una realidad que la demuestra el modo de observación que hacen en los experimentos duros. Y de ahí se dice, nosotros no vivimos una sola dimensión, vivimos 10 dimensiones, de modo sincrónico. Es decir, casi todas las leyes de la física que estudiamos todavía en las universidades, en el ámbito subatómico no funcionan. Y ahorita el ámbito subatómico es el que está revolucionando las ciencias, revolucionando, por ejemplo, el campo en el cual China y Estados Unidos están peleando por los famosos microprocesadores, que es la computación cuántica. Y la computación cuántica ya no tiene que ver con los bytes. Ahorita le llaman nanobytes, pero tienen otro tipo de denominaciones. Todo ese tipo de, que se llama de tecnologías. Metatecnologías ya les llaman. Entonces imagínense, llega el paradigma postindustrial. En el paradigma postindustrial ya no se necesita seres humanos. Entonces, en la Agenda 2030 está escondida un neomalthusianismo que está culpabilizando a la humanidad de todos los problemas globales. Es decir, quieren deshacerse de 2/3 partes del planeta, porque hallan inviable el sostenimiento de los pobres a nivel mundial. Es decir, ¿quién ha generado a los pobres a nivel mundial? Una economía que solo sabe producir destruyendo. Y para esa economía ahora ya no le conviene seguir sosteniendo programas sociales, por ejemplo. Uno de esos programas sociales es la educación. Entonces dicen, ¿para qué vamos a seguir educando gente que igual no va a tener trabajo de aquí a 10 años? Entonces mejor que se mueran. ¿Por qué creen que han inventado la pandemia? Hasta el día de hoy, fíjense, nuestros gobiernos siguen recetándonos las famosas vacunas. Pfizer fue un fraude a nivel mundial. Esa vacuna ni siquiera había recibido la acreditación de la verificación de este sistema norteamericano que no solamente prueba las medicinas, sino el que las avala. AstraZeneca admitió recientemente que su vacuna contra el COVID no es vacuna. Y hoy en día no es 10 pelagatos científicos, son un montón de científicos a nivel mundial que están alertando de las secuelas que están produciendo esas vacunas que obligan a la gente a inyectarse, hasta los niños, para ser admitidos en las escuelas. Y nuestros gobiernos avalan eso. Ahora se están inventando una nueva pandemia que le han denominado la pandemia X. Nadie sabe qué tipo de enfermedad es, pero ya nos han amenazado, porque la pandemia fue un ejercicio de disuasión militar. Fue un golpe de Estado a nivel mundial no declarado, donde han confinado por primera vez en toda la historia de la medicina a todos los sanos. Nunca jamás se había confinado a los sanos, puesto en cuarentena a los sanos.
Es más, nos han hecho utilizar lo que yo llamo lo que llaman los barbijos, los bozales yo le llamo, porque todo tiene simbolismo. Es para medir la capacidad reactiva del ser humano. O sea, nos han domesticado muy bien. Y la próxima pandemia que venga, imagínense, vivimos en una sociedad de la apariencia. Imagínense que venga una enfermedad con apariciones cutáneas en el rostro. Todo el mundo se va a querer morir, porque todos quieren tener la carita bonita. Imagínense que les aparezca granos en las caras, como lepra. No, hombre, nosotros mismos vamos a justificar, vamos a decir, maten a los enfermos, porque nos vamos a contagiar. O sea, la propia humanidad va a justificar la aniquilación de los enfermos que no van a tener derechos humanos. Fíjense a qué punto estamos llegando. Y si eso, una carrera de ciencias de la educación, no tematiza, no está en condiciones de diagnosticar el tipo de mundo que nos ha tocado vivir. A nivel global, el nuevo orden mundial que planean los ricos del mundo es básicamente un mundo solo para el 1% del planeta. O sea, los que pueden costearse este tipo de mundo sin pobres, sin humanidad. Entonces, en ese tipo de mundo, nosotros salimos sobrando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo específicamente pedagógico del asunto? Frente a una inevitabilidad fatídica al cual nos está llevando la propia tecnoburocracia a nivel mundial, las decisiones estatales, globales de los organismos internacionales. La única forma de ponerse enfrente de aquello es generar respuestas críticas, constituyendo subjetividades críticas, de tal modo de que se le pueda hacer frente a aquellos planes de diseminación de esta presunta inevitabilidad que quieren hacernos creer de que hay gente que sale sobrando. En este panorama, las guerras que estamos viendo ya no son guerras como las que hemos conocido en el siglo XX. En una anterior charla yo les decía a estudiantes en Argentina, ¿no? Nosotros en Sudamérica no sabemos lo que es una guerra. Pero cuando empiece eso, porque los planes que tienen perfilados para nosotros es una balcanización a nivel regional, nadie va a saber cómo empezó aquello. Nadie va a saber quién disparó el primer tiro, pero todos vamos a saber cómo va a acabar aquello, como lo que sucedió en Yugoslavia. Imagínense, Milei está diseminando un proceso de desmoronamiento moral, social, cultural en Argentina, que inevitablemente va a hallar respuestas sociales. Y eso va a producir un caos. ¿Y qué van a hacer? Lo primero, culpabilizar a los inmigrantes. Y sabemos quiénes son los inmigrantes en Argentina. Imagínense que los inmigrantes decidieran escapar de Argentina, venirse a Bolivia. Bolivia apenas tiene recursos para mantener a su población ahorita. Imagínense cargar con cientos de miles de repatriados. Solo imagínense si aquella hipótesis del accidente, que no es ningún accidente, sobre el asesinato o el famoso accidente que se adjudica al expresidente iraní, Raisi. Si Irán decidiese ahorita responder a aquello, lo primero que hace, sin disparar un tiro, es cerrar el estrecho de Hormuz. Cierra el estrecho de Hormuz, por donde se distribuye 40% del petróleo mundial.
El petróleo ahorita está entre 70 y 80 dólares. El índice Texas, el West Texas o el Brent. Dicen los análisis financieros, si ahorita se cierra el estrecho de Hormuz, el petróleo va a llegar a costar 200 dólares. Imaginen eso para nuestras economías. Nosotros no tenemos gasolina, tenemos que importar gasolina. La subvención se acaba, ahí sí se acaba la subvención. Sube la gasolina, sube todo. Ya quieren hacer subir el pan. ¿Por qué? Porque los insumos del pan tienen que importarse, porque desde que la famosa Alianza del Progreso nos regaló harina, Bolivia nunca más ha podido producir su propio pan. Tenemos que depender de importaciones de harina y casi la mayor parte de eso viene de Argentina. Teníamos precio preferencial. O sea, imagínense el panorama que se está presentando en la actualidad. Entonces, una carrera de ciencias de la educación tiene que tener un diagnóstico actualizado del tipo de mundo en el que nos encontramos, el tipo de ser humano que queremos formar y constituir para hacerle frente a esta presunta fatalidad al cual nos quiere conducir los planes de los ricos del mundo, y reorganizar el mundo, reorganizar la vida. Bolivia tenía en su momento, cuando le denominaron la primavera democrática, el tiempo en el cual vivía el presidente Chávez, que era el único lúcido que quería hacer de esta una región geoeconómica y geofinanciera con una moneda única. Bolivia tenía la posibilidad de ofrecerle al mundo una alternativa a partir del Suma Camaña, que todos lo traducen como vivir bien. Yo prefiero hacer el diálogo intercultural con los Ubuntu del África, que dicen, yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. Es decir, condición para mi vida es que el otro viva. Condición para que yo sea es que el otro sea. Es decir, ¿por qué? Porque el ser humano es en primer lugar comunidad. No existe el individuo, esa es una ficción liberal. Nadie vive solo, ni siquiera Robinson Crusoe hasta tuvo que inventarse a viernes. ¿Alguien es feliz solo? Nadie. Incluso solo tiene que inventarse un personaje ficticio. Entonces, la esencia de la humanidad es la comunidad. Y Bolivia tenía eso. Pero nuestra izquierda eurocéntrica nunca ha sabido potenciar aquello que nunca ha comprendido, que es el horizonte de vida, la cosmovisión y lo que denominamos la cultura de la vida. Estamos frente a una racionalidad de la muerte que nos está haciendo competir salvajemente como si el ser humano fuera lobo del hombre. Y sin embargo, siempre hemos sido comunidad. Por eso hay culturas que ahorita son potencias mundiales, porque han sabido preservar su memoria ancestral. El presidente Putin una vez lo dijo, quienes van a sobrevivir en esta nueva configuración del tablero geopolítico global son aquellos que logren liderazgo espiritual. Porque todos ahorita tenemos hambre de lo espiritual porque nos han privado eso. Porque no solo de pan vive el hombre, ¿no ve? Hasta el pan tenemos que bendecirlo o challarlo. ¿Por qué? Porque básicamente el ser humano no es pues solamente carne o hueso. Es algo más. Y ese algo más es lo que nos permite entender que cada uno merece respeto porque tiene dignidad. Y esa dignidad del ser humano es lo que ha hecho posible la vida por milenios y que ha generado culturas y civilizaciones, porque todo parte de la afirmación de la vida. Por eso ahorita estamos en problemas, porque el sentido de la vida ahorita está en suspenso. Todos ya no saben qué es vivir.
Ya no sabemos para qué vivimos. Hoy en día la gente ya no trabaja para vivir, ahora vive para trabajar. Se vuelve esclavo de las cosas. Cree que el único fin es la acumulación de bienes materiales. Jorge Luis Borges decía: qué triste es amar a las cosas. Las cosas no saben que existimos. Pero todos estamos prendidos de los bienes materiales cuando lo único que llena la vida y la existencia nuestra es el sentido que tiene nuestra vida, el propósito con el cual estamos en esta vida. Por eso nuestra cultura nos ha legado el código Uiwiri, criador. Una carrera de ciencias de la educación tiene que formularse seriamente la pregunta: si la vida está en peligro, tenemos ahora que constituir a los seres humanos en Uiwiris, en criadores de la vida. Y eso implica también ser joyiris, ser sanadores, porque el mundo está enfermo. Ve ahora, la educación tiene que ser medicina para los demás. En ese contexto es en el que tiene sentido este diagnóstico geopolítico que he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy amplia la información que se nos ha proporcionado, un enfoque holístico desde lo mundial, lo global. Vamos entonces también pasar a ese espacio de ronda de preguntas, si usted nos permite, doctor. Perfecto. Entonces, ¿alguien en sala con alguna inquietud? Muy bien, nuevamente pasamos a ese espacio de lo que es las preguntas. Muchas gracias. Doctor Rafael, bueno, yo tengo muchas inquietudes, ¿no? Muchas preocupaciones. La verdad que desde hace mucho tiempo yo escuchaba de que muchos países pequeños, yo lo considero, Bolivia no es una potencia, potencia será por los recursos que hemos tenido, el gas que ya se cuenta, ya se hizo gas, ahora estamos con el litio. ¿Seremos propensos tal vez a sufrir algún desmembramiento algún día, digo, de que los países, las potencias, digamos, quieran agarrarse de nuestros recursos naturales que tenemos en este momento? Y también preguntarle, he escuchado mucho acerca de los buques, ¿no? Cuando usted dice de que se va a acabar tal vez este mundo, el fin del mundo, que se habla, pero dice que han preparado para los grandes ricos estos espacios donde van a poder vivir. Dice, no sé si existen realmente, pero yo he llegado a conocer por información. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿hacemos en secuencia o hacemos...? Contestar. Perfecto. Dejemos el pesimismo para mejores tiempos. Bolivia no se va a desmembrar. Imagínense, esto les digo a ustedes, quien logre gobernar el Alto, le va a ser fácil gobernar Bolivia, porque el Alto es la síntesis de todo nuestro país. Por eso la nación Camba nunca tuvo éxito como proyecto secesionista, porque Santa Cruz está más llena de collas que el Alto. Hay conexiones demasiado implícitas entre el Alto y el Oriente de lo que se cree. Y lo otro, ¿no? O sea, el fin del mundo va a llegar, pero es el fin del mundo occidental. Por eso ellos están creyendo que, y lo han confundido de este modo, creen que el fin de su sistema es el fin de la vida. No es así. El sistema que se caiga, la vida va a seguir su curso. Nosotros tenemos que volver a lo nuestro para no caer en la trampa esa de creer que el sistema es la vida. Si un coloso gigante se cae, ¿qué hay que hacer? Hay que alejarse de él, pues, para que ese desmoronamiento no nos toque. Punto. Fuerte los aplausos. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Bueno, primero un honor tenerlo aquí, maestro. Creo que
que usted venga a nuestra carrera es realmente un placer escucharlo. Muchas gracias por el conocimiento que ha vertido. Creo que hay estudiantes y docentes que hemos leído sus libros y hay que trabajar mucho. En ese sentido, doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cómo ve en este momento el gobierno y cómo tenemos que ir como carrera hacia la construcción de ese imaginario que decía el doctor Mamani? ¿Cómo construimos y cómo lo vea el Estado y el gobierno boliviano en este momento para este cambio? ¿Está acorde o qué está pasando? Porque creo que es importante ese análisis y nosotros, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Muchas gracias, doctor. No solamente este gobierno, sino el de los 14 años perdieron el camino de modo temprano, por lo siguiente. Y ese es el drama de la izquierda, que como nunca ha sabido conocer lo verdaderamente genuino de su pueblo, que es la médula, ya le llamen indígena, india, etcétera, porque algunos se pelean con esos términos, pero porque nunca han sabido comprender, nunca han sabido impulsar eso. Y siempre lo ponemos en estos términos, ¿no? Una cosa es creer en el indio, pero otra cosa, y es lo más importante, hay que creer en lo que el indio cree. Y cuando logramos saber en qué cree, nos damos cuenta que la forma de ingreso de la lucha rural, campesina, indígena en nuestro país ha sido la defensa de la forma comunidad. Pero la comunidad no es algo que se sabe, es algo que se produce. Frente a la forma de vida social que nos ha traído el capitalismo, lo indígena nuestro nos ha enseñado a resistir a aquello, reformulando siempre en cada lucha, en cada episodio de insurgencia indígena, otra vez la defensa de la forma comunidad. Si queremos entender el Suma Camaña, tenemos que entender qué es la comunidad, no como una organización social. Ese es un disparate que se han creado ahí los historiadores también de la UMSA. La comunidad es una forma de vida, es la estructura misma de la vida. Por eso hablamos de la complementariedad en la reciprocidad. Todo este tipo de cosas, yo soy testigo de aquello. O sea, en el gobierno, no solamente en esto, ¿no? Desde el 52 se han generado logias burocráticas de abogados y administradores que se reciclan en todo gobierno y son los que tienen el poder detrás del trono. Entonces, cuando un gobierno no tiene clara la figura, ¿qué hace? Simplemente se somete al dictamen tecnoburocrático que hace posible que su gestión le consolide otro periodo más, por lo menos, de gobierno. Punto. Entonces, las banderas mismas del vivir bien, la descolonización, el Estado plurinacional, fueron diluyéndose a tal grado de que en los últimos eventos en los cuales hablaban el vice Linera, el Evo, antes del golpe incluso, ya no mencionaron para nada ni el vivir bien, ni el Estado plurinacional, ni la descolonización, porque no forma parte de su horizonte de expectativas. O sea, el Evo también representa pues ese ideal campesino que quiere aburguesarse, quiere ser agroindustrial. Y para ese tipo de aburguesamiento, la tierra ya no es madre, es objeto. Entonces, eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en este tipo de luchas corporativas que lo protagonizan, por ejemplo, los cocaleros. Entonces, estamos ahorita en una champa guerra inútil que está haciendo perder de vista, otra vez, que estamos siendo rodeados seriamente y que nos va a encontrar en una lucha insulsa en la cual, peleando entre nosotros, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que van a ingresar y van a tomar el país por asalto. Entonces ese es el problema ahorita. Entonces
nuestro gobierno, por ejemplo, en esa lucha entre arcistas y evistas, hay un tercero excluido. Y ese tercero excluido, aunque ya no tenga, digamos, el punch que tenía antes, que es el vicepresidente Choquehuanca, por lo menos él seguía hablando, o sigue hablando del vivir bien. El único. Pues en política, uno no es solo lo que es, sino lo que representa. Y en esa lucha interna insulsa, ese tercero excluido está representando que entre estos dos alas, sus operadores, lo único que están mostrando es una lucha de poder. Punto. Muchas gracias, doctor. Muchos aplausos. ¿Hay algunas preguntas? Muy bien. Muy buenos días. Realmente interesante la exposición. Creo que nos ha desestructurado y habrá que reestructurarnos, ¿no? Como usted dice, hay que desaprender y hay que reaprender. Y en ese ámbito, la exposición nos muestra un mundo bien fregado, un mundo enfermo, ¿no? Un autor por ahí decía pueblo enfermo y escribía interesante en Bolivia. Y ahí hay algunas cosas que se me han quedado que me gustaría compartir como docente y también como estudiante, porque el estudiante es el docente y el docente es el estudiante que aprende permanente y constantemente. Y en ese ámbito, cuando usted dice que la inteligencia artificial va a hacer que algunas de las carreras puedan desaparecer y en ellas menciona los docentes, realmente es preocupante porque probablemente así sea, ¿no? Ya los estudiantes ya no estudian, copian, y a partir de eso el docente también. Entonces el estudiante es un docente, el docente es un estudiante, por tanto va a desaparecer un docente y un estudiante. Y creo que ese es un reto que nosotros como carrera Ciencias de la Educación tendríamos un poquito que reflexionar, ¿no? Otro elemento que me ha parecido interesante e importante es esto de un poco reaprender, reinventarnos en un contexto totalmente diferente. La carrera Ciencias de la Educación tiene una currícula de hace aproximadamente 15 años atrás y tiene que reinventarse para, en este contexto que usted nos comenta, en un ámbito más macro, porque no debemos y no podemos cerrarnos solamente en la ciudad del Alto, sino a nivel país, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Formamos profesionales de ciencia de educación para el mundo, no para solamente un ámbito muy particular como la ciudad del Alto. Pero ahí está un poquito en la ciudad del Alto cuando uno ve y vive ya la ciudad del Alto y está acá en la ciudad del Alto, entiende que más allá de los migrantes que han venido, que son padres de muchos de nuestros estudiantes que vienen de abajo, de arriba, de izquierda, de derecha y se quedan acá en la ciudad del Alto, ya nace una nueva generación. Yo lo llamo a esta generación los alteños nativos, es decir, aquel alteño que ha nacido acá, que ya no es ese migrante que ha venido de algún área rural. Y este alteño nativo, este alteño que ha nacido acá con todas estas características, que conoce los cholets, que conoce todas estas características de norte y sur que hablaba el doctor Pablo, ¿no? Que conoce esta característica de organización política, es diferente en suma al alteño que ha llegado migrante. Y allí está el reto de responder, y gran parte de los universitarios que tenemos en la Universidad Pública del Alto es un alteño nativo, nacido acá, vivido acá, y creo que va a generar su vida acá mucho tiempo, por las características de crecimiento poblacional, por las características económicas que tiene la ciudad del Alto. Quiero decir muchas cosas más, pero me gustaría preguntar lo siguiente, con toda la experiencia y la sapiencia que usted ha demostrado y nos ha dado, ¿cuál debería de ser en la currícula de ciencias de la educación el tipo de hombre que deberíamos nosotros avisorar en este contexto que usted nos ha compartido? Muchas gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Doctor, le voy a ceder el micrófono. Bueno, ya lo he mencionado. Creo que seriamente deberían de ponerse a compendiar, estudiar y proponer estos códigos del Uiguiri y el Colliri como el sujeto de cambio. O sea, a partir de esos códigos es que podemos empezar a restablecer una idea de hombre, o sea, una idea de ser humano, que sea ahorita lo propositivo en una revolución de carácter pedagógico, ya no a nivel nacional, como usted indica, a nivel mundial. Porque también mucha del peso la carga eurocéntrica que cargamos en nuestra formación nos ha condenado a pensar de modo provinciano. Creer que lo nuestro solo vale para nuestra cuadra y nuestra esquina. Hay que pensar de modo universal. Pero para ser verdaderamente universales, primero hay que ser profundamente locales. Y ahí las categorías, o sea, los códigos llevados a consideración categorial, hacer epistemología de lo que es, cómo concibe nuestra cosmovisión el ser creador de la vida y el ser sanador de la vida. Creo que esos son dos conceptos, códigos sumamente importantes para empezar a pensar una antropología desde nuestra propia identidad y cosmovisión. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más, doctor, por favor, de parte de los estudiantes también, que es una inquietud. Doctor, muy buenos días. Ha sido un placer escucharlo y sus conocimientos me parecen, algo que a todos nos ha gustado muchísimo, pero me llama mucho la atención, doctor, que usted ha mencionado algo sobre el litio que tenemos acá en Bolivia, que es, yo creo que lo sabemos todos, es la mayor cantidad que hay en todo el mundo, ¿no? Y con respecto a eso, doctor, si bien el litio es un recurso que a futuro nos puede servir, tengo una inquietud que es la siguiente. China, por su parte, ha desarrollado una batería, estas baterías llamadas Betavolt, que van a durar 50 años. Entonces, por lo siguiente, el litio, más que todo, se usa para baterías, ¿no? Y mi inquietud es la siguiente, doctor, ¿cómo cree usted que Bolivia, o mejor dicho, la economía que se va a manejar en un futuro en base al litio, cómo cree que va a reaccionar en base a esto, doctor, que China va a generar en grandes cantidades ya a partir del 2025? Entonces, es acá nomás al año. Y esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ceder también espacio para que pueda exponer nuestro invitado especial. Doctor. Las últimas tecnologías que China está desarrollando son en base, o sea, en contraposición a las baterías de litio, son baterías en torno a los iones de sal, que es, digamos, algo que los chinos quieren implementar, pero no hay que asustarse en ese sentido, porque las nuevas potencias, porque tienen la necesidad también de acomodarse a este precepto, piensan en la diversidad energética. Es decir, si algo se ha aprendido de la civilización petrolera es que ningún país, ningún proyecto puede sostenerse solo en torno a un recurso o a una base energética. Tiene que pensar en varias bases energéticas. Ahora, la primera energía, ojo, no son los minerales, es el agua, porque con agua se mueve todo. La ventaja de Bolivia es que el litio de Bolivia es preciado porque está acompañado de tierras raras, y las tierras raras ahorita son fundamentales para las tecnologías de punta. Entonces, cuando pensamos en diversificación de la base energética, ahorita necesitamos, pues no hay que dejar a los economistas que tomen decisiones geopolíticas, son los que menos saben ahorita. Si pensamos en diversificación energética, Bolivia
necesita sostener un proyecto estratégico en el ámbito geofinanciero en torno a consolidar su moneda, en primer lugar. Segundo lugar, en la diversificación energética, el litio puede mover industria pensada según nuestras necesidades. Tercero, así como hay países que siguen vendiendo, por ejemplo, petróleo crudo, por ejemplo, Irán es uno de los que venden petróleo crudo, hasta Rusia vende petróleo crudo, sin añadidos, ¿qué se les dice esto? Sin mayor tecnología al respecto. Bolivia también tiene asegurada esa opción, porque tiene el componente de que el litio está acompañado por sal, que es lo que los chinos están intensificando en torno a nuevo tipo de baterías. Y en tercer o cuarto lugar, ya no me acuerdo, ¿qué se llama? Consolidación de la moneda significa, en primer lugar, que cuando tienes asegurada tu moneda en un recurso, el cual tiene una prolongación de vida de por lo menos un siglo, mantiene la estabilidad de tu economía, la estabilidad financiera, la estabilidad productiva, porque aseguras no solamente industria, aseguras telecomunicaciones, aseguras vinculación en el transporte. Hoy día, por ejemplo, muchos de los trenes bala que produce China se sostienen en torno a baterías. Y esas baterías, en China sobre todo, utilizan litio. Acá, por ejemplo, es fundamental intensificar una vinculación basada en los trenes, ya sea en los llanos o en el altiplano, en sectores planos, para unificar de una vez por todas todo el circuito interno, para que nuestro mercado también sea potencialmente competitivo a nivel no solamente regional, sino a nivel mundial. En ese sentido es que Bolivia iba a constituirse, también hay el gobierno anterior y han dejado de lado ese proyecto, en el corredor geoestratégico de vinculación de la economía sudamericana a la economía del siglo XXI, que es el Pacífico. Y Bolivia tenía que haber sido, con la vía oceánica, el cordón de conexión para la economía, que básicamente la va a dominar el Asia, sobre todo China y los tigres del Asia. Entonces, en todo ese panorama, un recurso estratégico no puede ser utilizado simplemente como recurso comercial. O sea, imagínense, ¿cómo ha hecho resucitar Putin a una Rusia que fue desmembrada cuando cayó el muro de Berlín y se balcanizó la Unión Soviética? Lo hizo en torno al petróleo y en torno al gas. Las dos grandes empresas a nivel global que han prácticamente hecho temblar la industria petrolera y gasífera son Rosneft y Gazprom. Pero no lo ha utilizado simplemente como un recurso comercial, sino como un recurso estratégico, a tal grado de que le ha hecho a Europa dependiente del gas y del petróleo ruso. Y ahora están sufriendo eso los europeos porque ya no tienen acceso al petróleo y al gas barato ruso y están perdiendo competitividad y están desindustrializándose. Ahora, por ejemplo, una de las ventajas que nosotros tenemos por no iniciado un proceso de industrialización en el siglo XX, ahora lo podemos utilizar en beneficio nuestro, potenciando una industria de carácter diversificado y en torno a nuevos recursos que sí los tenemos, como es el litio, por ejemplo. Entonces ahí uno tiene que pensar de modo estratégico en todas las variables que les he mostrado para que ya no se utilice más en Bolivia un recurso simplemente como una oferta comercial donde salimos siempre perdiendo. Entonces, si queremos salir ganando, uno tiene que ver todas las posibilidades que se abran de modo estratégico para que ese recurso haga posible nuestra independencia relativa. Porque, ojo, fíjense, ¿cómo puede ser posible que en una relación de dependencia, por ejemplo, la que hemos tenido con Estados Unidos,
o la que seguimos teniendo todavía. Ellos dependen de nuestros recursos y nosotros dependemos del dólar. Ya. O sea, ambos dependen. Pero ¿cómo puede ser posible que uno de los polos de esa dependencia traduzca esa dependencia en soberanía y nosotros nos hacen traducir esa dependencia en dependencia, en inferioridad? Entonces, eso también uno tiene que saber establecer las condiciones relativas de soberanía para que la dependencia mutua haga que nosotros aprovechemos y la convirtamos en independencia relativa. De eso trata el manejo estratégico de un recurso. Fuerte los aplausos, por favor, para nuestro panelista, el doctor Rafael Bautista, un invitado muy particular y especial, maestro de maestros.